también el fosfato. Entonces hay fósforo más como elemento. Ahora se denominan, estas macromoléculas se denominan ácidos nucleicos porque tienen una estructura ácida formando parte de su estructura, pero además que fueron aislados por primera vez del núcleo de la célula. ¿Ya? Entonces, cuando decimos macromoléculas, nos estamos refiriendo a estructuras que están constituidas por partes, ¿no? O podemos decir son polímeros. Entonces, están formadas por la polimerización, polímero, poli mucho menos partes, ¿no? Por partes denominadas nucleótidos. Entonces, la secuencia de nucleótidos van a formar lo que son los ácidos nucleicos. Entonces, en el caso, existen dos tipos de ácidos nucleicos. Ácido desoxirribonucleico, o como más lo conocemos como ADN o DNA, y el ácido ribonucleico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, la configuración eh, de su estructura, porque unos tienen ciertas bases nitrogenadas que le falta al otro, y lo más grande es que están constituidas por doble cadena polinucleótida en el caso del ADN y una sola cadena o una sola línea en el caso del RNA o ARN. Entonces, esto que estamos viendo acá, el que tiene movimiento, que ustedes lo ven que rotan como una espiral, pero tiene doble hélice, miren, doble cadena, es la estructura del ácido desoxirribonucleico, del ADN o DNA, ¿ya? Y una sola de estas sería el ARN, que puede rotar, sí, pero es una sola cadena. Entonces, como les decía, los ácidos nucleicos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Ya? Eso es lo común. Ahora miren, aquí vamos a acordarnos de todas las otras biomoléculas que hemos visto. ¿Ya? Yo les pregunto y ustedes me dicen. ¿Los carbohidratos están constituidos por principalmente qué? A ver, ¿alguien? A ver, Brenda Pozo. Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Principalmente, muy bien. Lípidos. Los lípidos están constituidos por el CHO igual y a veces por el fósforo, azufre y el nitrógeno. En muy pocas veces. Tiene, ¿no? Muy bien. Las proteínas. Otra persona, a ver. Bozo, Jaimes, Daniel. Las proteínas que las hemos estudiado recientemente. Las proteínas están conformadas por aminoácidos. Ya, y esos aminoácidos están constituidos principalmente por, Carbono, hidrógeno, oxígeno. ya, ¿qué más falta? Nitrógeno. Nitrógeno. Pero algunos aminoácidos además que tienen, que no está aquí. Sí. Azufre, muy bien. Esos son los elementos que forman parte de la estructura, ¿verdad? Entonces, los ácidos nucleicos sí o sí tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Sí o sí. O sea, es un requisito, ¿ya? Que tienen que tener fósforo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la función así macro, vamos a decir, ¿ya? De los ácidos nucleicos. Primero, son depósitos de la información genética y responsables de la transmisión de padres a hijos y de generación en generación. No se dice que hasta la cuarta generación pueden transmitirnos su material genético, ¿no? Y dentro de ese material genético que nos transmite, a veces se manifiesta. Nosotros lo observamos, lo vemos. Ese es el fenotipo, ¿ya? Porque se ve. Entonces,
No sé si alguna vez has escuchado, dice, se parece a su abuelo, o se parece a su bisabuelo, no se parece al tío. Es porque hay un material genético que se está transmitiendo. Otro papel importantísimo es que los ácidos nucleicos tienen un papel fundamental en la síntesis de proteína de la célula. ¿Se acuerdan que les dije? Las proteínas, esa secuencia de aminoácidos, estaba regulada ¿por quién? Por los ácidos nucleicos, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, los ácidos nucleicos dirigen el ensamble correcto de aminoácidos en una secuencia ya definida. Entonces, de esos 20 aminoácidos que formaban parte de la estructura de las proteínas, entonces estos ácidos nucleicos lo dirigen y dicen, ¿no? Este ácido, esta proteína va a tener 548 aminoácidos, por ejemplo, ¿no? Y va a tener 5 tipos de esto, ¿no? Primero va a venir la glicina, la valina, la isoleucina, la fenilalanina, el triptófano, ¿me entienden? Así, en esa secuencia, ellas definen. Y importante que la individualidad de cada ser es determinado por la información que está contenida de sus ácidos nucleicos. Entonces, por más que sean hermanos gemelos, idénticos, algo va a variar, ¿ya? A no ser que sea clonado, algo va a variar, ¿ok? Ahora, ¿qué dijimos que eran? Así como los aminoácidos, que dijo Bosso que los aminoácidos eran las unidades estructurales de la proteína, los nucleótidos son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos. Y cada nucleótido sí o sí tiene esto. Una base nitrogenada, esa base nitrogenada puede ser de dos tipos, base púrica o bases pirimídicas. Las bases púricas también se denominan purina y las bases pirimídicas pirimidina. Y a cualquiera de esos dos nombres. Las bases púricas o purinas son de dos tipos, la guanina y la adenina. Y las bases pirimídicas son la timina, la citosina y el uracil. El ácido desoxirribonucleico no tiene uracil, entonces solamente tiene 4 tipos, adenina, guanina, citosina y timina. Y el ácido ribonucleico no tiene timina, tiene uracil, cambia, ¿ya? Bueno, igual ahorita lo vemos. Ahora, además de base nitrogenada, que puede ser púrica o pirimídica, tiene sí o sí un monosacárido de 5 carbonos, una aldopentosa. ¿Qué se llama esta aldopentasa? Ya les dije, ya avanzamos. ¿Qué se llama? ¿Cuál es su nombre? Saavedra Albarracín. ¿Cuál es el nombre? Vamos, chicos, participen. Ribosa, doctora, o desoxirribosa. En el ácido desoxirribonucleico es la desoxirribosa, ¿verdad? 2 desoxirribosa. Y en el ácido ribonucleico, ribosa. Muy bien. Y un ácido ortofosfórico. Por eso decimos ácidos nucleicos, ¿no? Porque tiene un ácido, el ácido ortofosfórico. Entonces, esas 3 estructuras sí o sí forman parte de los nucleótidos. Y a su vez los nucleótidos unidos entre sí van a formar la cadena polinucleótida, que formará la estructura de los ácidos nucleicos. Entonces, como les decía, que las bases nitrogenadas son de 2 tipos. Las bases púricas o purina y las bases pirimídicas o pirimidina. Esas 2, ¿ya? Entonces, la purina, en este caso, es derivada de la pirimidina por fusión a un núcleo imidazol, a este. ¿Ya? Entonces, es como tiene, de lo que ven, tiene 2 ciclos. En cambio, las pirimídicas tiene uno solo. ¿Ya? Un ciclo hexano y este tiene 2. Un ciclo hexano y un ciclo pentano. Esa estructura. Entonces, base pirimídica, base o pirimidina, base purina o púrica. Las bases pirimídicas o pirimidina son de 3 tipos, como les decía. La citosina, la timina y el uracilo. Esos 3. Ahora, ese es su nombre que nosotros
estamos acostumbrados a mencionar un nombre que siempre se da, ¿ya? En cambio, si ya me voy desde el punto de vista de su estructura, ¿ya? Entonces, 2-oxo quiere decir que tiene oxígeno en el carbono 2, 4 amino, porque esta es una pirimidina. En el carbono 4 hay un grupo amino, ¿no? Amino pirimidina. La timina, y así le doy el nombre científico, 5-metil 2,4 óxido, ¿no? Dioxopirimidina. Y el uracilo a nivel del carbono 2 y el carbono 4 tiene oxígeno. Entonces, miren, oxígeno. Por lo tanto, es dioxipirimidina, que son pirimidinas. Pero comúnmente citosina, timina, uracilo. Ese nombre vamos a manejar. Por lo menos eso. ¿Ya? Ahora, dos tipos son las bases púricas o purinas. ¿Ya? La adenina y la guanina. Adenina y guanina. ¿Cuál es la diferencia? Que la adenina tiene un solo grupo amino a nivel del carbono 6, en cambio la guanina tiene 2 grupos amino. En el carbono 2, y aquí es un doble enlace, perdón. Un grupo amino, perdón, en el carbono 2 y en el carbono 6 tiene un grupo, un oxígeno, perdón. ¿Ya? Aquí falta un doble enlace. Entonces, oxipurina. Y el azúcar, el azúcar puede ser en la ribosa, fíjense, solo en la ribosa, beta, ¿se acuerdan que le dije beta? Es cuando el oxidrilo del carbono 1 está hacia arriba, ¿no es? Alfa sería hacia abajo, en este caso es arriba, el oxidrilo del carbono 1. Carbono 1, carbono 2 tiene un oxidrilo, ¿ya? Lo que normalmente presenta carbono 2, carbono 3, 4 y 5, porque es una ribosa, ¿no? Ciclopentano. Ahora, esta forma parte de la estructura de la ribosa, del ácido ribonucleico. Y en el ácido desoxirribonucleico, nosotros tenemos a nivel del carbono 2, no existe oxidrilo, solo hay hidrógeno. ¿Miren? Por eso se denomina beta 2 en el carbono 2, desoxi, o sea, no hay oxidrilo, desoxirribosa. Bueno, ahora es importante el azúcar en la estructura de los nucleótidos. ¿Por qué? Porque a este azúcar se van a unir las bases nitrogenadas, la esencia de los nucleótidos, ¿no? En la ribosa o en la desoxirribosa, dependiendo qué base sea. Si es la base púrica, se va a unir a nivel de su nitrógeno 9, ¿ya? Y si es una base pirimídica, a nivel del nitrógeno 1. Y ese enlace que forman un enlace glicosílico, enlace covalente, ya se unen firmemente. Entonces, para formar esta cadena nucleótica. Ok. Ahora, si yo al nucleótido, ya, le voy a quitar el ácido ortofosfórico, ya no se llama nucleótido, se llama nucleósido. En otras palabras, un nucleósido solo está formado por la base nitrogenada y el azúcar. A eso se denomina nucleósido. Base nitrogenada, en este caso es una base púrica o purina, y el azúcar. Este es fíjense, en el carbono 2 no tiene el grupo oxidril, entonces es 2-desoxirribosa, ¿no? Sin el ácido ortofosfórico, nucleósido. Pero si a este nucleósido se le agrega el ácido ortofosfórico, y fíjense,
En el azúcar lo que van a hacer es, en el azúcar para formar el nucleótido es que se une la base nitrogenada y el ácido ortofosfórico. Entonces, importantísimo, la ribosa, ¿ya? O la 2-desoxirribosa. Aquí está como 2-desoxirribosa y aquí está como ribosa porque tiene oxidrilo a nivel del carbono 2, ¿ya? Entonces, ahí se ancla. Entonces, un nucleótido que presenta una base nitrogenada que puede ser pirimídica, como en este caso, o púrica o purina. Un azúcar que puede ser ribosa o 2-desoxirribosa y el ácido ortofosfórico. Sí o sí. Eso es lo que se presenta. El nucleócido no tiene el ácido ortofosfórico, nucleótido sí. Entonces, ahí ustedes ya lo completan porque es facilito, ¿no? Adenina más ribosa, adenosina, es el nucleócido. Le agrego ácido ortofosfórico, adenosina monofosfato. Adenina más desoxirribosa, entonces forma un nucleócido desoxiadenosina, más ácido ortofosfórico de adenosina monofosfato, y así, ¿ok? Ahora, ¿cómo se forman los ácidos nucleicos? Dijimos, están formados por cadena polinucleótida. Polinucleótida. Un nucleótido, ¿cómo está formado? Aquí, ¿quién me dice cuántos nucleótidos hay aquí y cuántos nucleótidos hay acá? A ver, Ana Castro. Ana, vamos a ver el de la derecha. ¿Cuántos nucleótidos tiene esta cadena polinucleótida? Esta de acá, la de la derecha. Ana Castro González. Ana entró y no está con nosotros. Se ha ido a cocinar o ha ido a desayunar, a lavar la ropa. ¿Qué está haciendo, Anita? A ver, enciendan sus cámaras. Enciendan sus cámaras, porque si no, no participan, no están presentes, no se... ¿No, chicos, chicas? ¿Tiene 4 nucleótidos, doctora? La de la... Cuatro, ¿no? La de la derecha. ¿Y la de la izquierda? Solo 2. Solo 2. Muy bien. Excelente. Miren, ahí dice 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo están conformadas la cadena polinucleótida? Por base nitrogenada, base nitrogenada, el azúcar y el ácido ortofosfático. Dependiendo qué base sea, dijimos que se va a unir a nivel de 9 con si es una base púrica o purina. Si es una base pirimídica, al azúcar se une en el nitrógeno 1, en el carbono, nitrógeno 1 con el carbono 1, nitrógeno 9 con el carbono 1, a ese nivel. Y el azúcar se une al ácido ortofosfórico en el carbono 5. Miren, hasta ahí el nucleótido. Ahora, el nucleótido, este nucleótido, se une al otro nucleótido a partir de su ácido ortofosfórico. ¿A qué nivel? Carbono 3, carbono 5, carbono 3, carbono 5, carbono 3, carbono 5. Así. Entonces así forman la cadena polinucleótida. Hasta aquí, esta solamente tiene una cadena polinucleótida o dos cadenas polinucleótidas. Esta es de la derecha y de la izquierda. ¿Qué dice? Están mirando la estructura. ¿Puede repetir la pregunta, doctora, por favor? Esta estructura dijimos que eran polinucleótidos, ¿no? Porque tiene, aquí me dijo 4. Aquí solamente hay 2 porque, bueno, muestra así una partecita. Pero quiero saber si es una cadena polinucleótida la que estamos viendo o son 2 cadenas polinucleótidas. Una cadena. Una cadena. Una cadena. Muy bien. ¿Ya? Entonces ya saben dónde es la unión. ¿Ya? Ok, entonces sí o sí, miren, se anclan en
el azúcar, ¿ya? En el azúcar. Muy bien. Ahora, siempre va a quedar un extremo, mire, el extremo 5 y el extremo 3 libre. Empieza aquí y ese dato, guárdenlo, ¿ya? Bueno, miren aquí, tengo, no me está mostrando la estructura de la base nitrogenada, el nombre sí, ¿sí? Adenina es una base púrica o pirimídica. Púrica. ¿Ah? Púrica. Púrica. ¿Y la citosina? Pirimídica. Pirimídica. Muy bien. Aquí el azúcar que sí me está mostrando, ¿es ribosa o desoxirribosa? El azúcar. Ribosa. Ribos. Ribos. Muy bien, porque tiene el oxidril, ¿no? Ahora, la unión entre nucleótidos, porque está aquí un nucleótido, perdón, un nucleótido y otro nucleótido, ¿no? Entonces, la unión entre nucleótidos es a través de un enlace fosfodiéster entre el carbono 3 y el ácido ortofosfórico y el carbono 5 del otro azúcar, del otro nucleótido, con el ácido ortofosfórico. Entonces, carbono 3, carbono 5. Este es el carbono 5, este es el carbono 5, el extremo libre. Y así. Lo que está mostrando aquí, ¿ya? Para que lo diferencie, lo pinté, le puse numeritos para que se vea. Bueno, ahora veamos el ácido desoxirribonucleico. El ADN prácticamente en los mamíferos y en este caso el hombre, casi en su totalidad se presenta en los núcleos celulares. Pero también se ha encontrado que existe cierta cantidad en el ADN de nuestras mitocondrias. Hay un ADN mitocondrial. A nivel de la matriz mitocondrial, adentro de la mitocondria también se ha encontrado ADN. ¿Y dónde más se ha encontrado? En los cloroplastos, pero nosotros no presentamos cloroplastos. ¿Quién presenta cloroplastos? Esa organela. Los vegetales, Las Los plantas. vegetales, las plantas, muy bien, ya, muy bien. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos tenemos nuestro ácido nucleico, el ADN, principalmente en los núcleos? ¿Dónde más tenemos? A nivel de la mitocondria. Y hay unos parásitos que son microscópicos, denominados protozoarios, que también tienen mitocondria fuera del núcleo, en una estructura denominada ¿qué? ¿Y qué género? A ver, acuérdense. Les han de haber enseñado y mis alumnos que pasan conmigo parásitos también, yo les enseño. 20% del ADN no está en el núcleo, está afuera, formando una estructura. ¿Qué se llama esa estructura? Ninguno. cinetoplastos, cinetoplastos. Eso, muy bien. Cinatoplasto o kinetoplasto. Muy bien. ¿Sí? Una estructura redondeada. En dos parásitos que hemos visto encontramos. ¿En cuál? Trypanosoma y Muy bien. trypanosoma. Y Me su olvidé. primo hermano del tripanosoma, que es parecido, Leishmania. 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 Excelente. Así es. Leishmania. Muy bien. Bueno, entonces, el ADN es una molécula lineal de gran longitud. O sea, puede llegar a medir metros. Pero su eje transversal, o sea, de aquí para allá, es largo en otras palabras. Pero su eje transversal es apenas de 2 nanómetros. Eso no se puede ver. Entonces, es una hebra. En este caso, si estamos hablando de desoxirribonucleico, son 2 hebras, las que ustedes están pudiendo ver acá. ¿Ya? Y entre quienes ahora, ¿por qué se puede separar
mediante procedimientos de separación o purificación. ¿Por qué se puede o se puede cortar? Porque está formado por, o sea, cuando se une esa doble hélice, está en hélice además, cuando se une lo hace a través de enlace por puentes de hidrógeno, enlace menos firme que los enlaces covalentes. ¿Ya? Entonces miren aquí, síganme, doble hebra o doble cinta si la ven así. ¿Ok? Miren, aquí hay otra doble. En hélice, o sea, es lineal, pero no está recto, sino que está en hélice. Da vueltas, ¿ya? Da vueltas. Y acá se une, en el centro. ¿Quiénes con quiénes se unen? Miren, ahí están las iniciales del nombre de las bases nitrogenadas. ¿Mm? ¿Qué se une? ¿Qué es esto de acá? ¿Quiénes con quiénes se unen? Están uniendo, me están formando unos puentecitos. ¿Ah? Nucleótidos. ¿Cómo? Se unen los nucleótidos de acuerdo a su afinidad, citosina con guanina, adenina con timina. Ya, entonces se van a unir exactamente los nucleótidos siempre a través de sus bases nitrogenadas. Están formando a través de bases nitrogenadas. Y siempre se dice que la cadena polinucleótida del ADN es complementaria y antiparalela. ¿Por qué complementaria? Siempre se complementará, siempre, una base púrica con una base pirimídica. Siempre. Siempre es guanina con citosina. Siempre. Y otra es la timina con adenina. No va a ser guanina adenina, no va a ser timina citosina. Nunca. Siempre es una base púrica con una base pirimídica. Y siempre así. GC y AT o TA como ustedes quieran. Ya entonces, siempre. Guanina, citosina, timina, adenina. Citosina, guanina, miren. Y así. Tengo 10 minutitos y de ahí se me corta. Me ayuda Matías luego, ¿ya? Inmediatamente para que podamos volver a ingresar. Guanina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina, timina, y así. Pero siempre una base nitrogenada púrica con una pirimídica. Y siempre va así, guanina con citosina y timina con adenina. Siempre, ¿ya? Ok. ¿Y a través de qué? Enlaces por puentes hidrógenos. ¿Por qué digo antiparalela? Miren, esta empieza en el carbono 3 y termina en el carbono 5. Y esta de acá empieza en el carbono 5 y termina en el carbono 3. Entonces, es como que está rota para que se pueda unir a la otra. ¿Ya? Entonces, en la estructura molecular del ADN o del ácido desoxirribonucleico, la molécula de ADN está formada por dos cadenas polinucleótidas, dos cadenas, que están enrolladas sobre su mismo eje. Entonces, en hélice va rotando. Ahora, en cada una, miren, ahora ya lo pusimos lineal para que ustedes lo vean, ¿no ven? Pero ya saben que es en hélice. Entonces, este es un nucleótido. ¿Cuántos nucleótidos hay acá? En esta cadena. Hasta aquí es una cadena. De aquí para acá. Y de aquí para acá es otra. Y fíjense que acá estas líneas puntadas, ¿qué me representan? ¿Qué dijimos? Estas Enlaces líneas de así. Puente de hidrógeno. Eso, enlace puente de hidrógeno. ¿Entre quiénes se da? Entre guanina y citosina. Siempre. Y entre adenina y timina o timina-adenina, enlace por puente de hidrógeno doble. Triple entre guanina-citosina. Y entre adenina-timina, doble. ¿Ya? Entonces acá está mostrándome doble enlace y por el colorcito más oscuro, citosina. Y esta va a ser guanina. Y acá esta es timina, esta es adenina y esta es adenina y timina. Siempre T con A o AT, no sé, y G con C. Guanina, citosina, adenina, timina. Siempre. Nunca mezclamos guanina, timina. Adenina, no. Guanina, citosina, adenina, timina. Esa es la combinación. Ahora,
Si se dan cuenta, mire, esta cadena, ¿por qué decimos que la estructura molecular es una doble cadena, pero son complementarias, porque se complementan entre las bases nitrogenadas? Pero es antiparalela porque para que haya esa complementación, se ven como que el azúcar está hacia abajo, mirando hacia abajo. Entonces, antiparalela. Miren, acá empiezo en 5 y termina en 3. Acá empieza, mire, en 3 y termina en 5. Antiparalela, pero a su vez complementaria. ¿Ya? Y hay esos enlaces por puentes entre aquí. Carbono 5 de una pentosa, carbono 3, esos son los cadenas polinucleótidas. Pero a su vez esa cadena polinucleótida están unidas a la otra cadena a través de las bases nitrogenadas formando enlaces por puentes de hidrógeno. Sigo avanzando un poquito y ustedes me preguntan, miren. Ahora, las bases púricas y primídicas se proyectan hacia el interior, están hacia el interior, en un sentido perpendicular a la doble hélice. ¿Para qué? Para que después van rotando, entonces cada vuelta son 10 bases nitrogenadas. Aquí ni siquiera da para una vuelta porque hay 2, 4, 5 apenas, ¿no? 5 más y da la vuelta. Ya. Entonces bases nitrogenadas y cada vuelta completa tiene una extensión de 3.4. Esta es una vuelta 3.4. Entonces, cada basecita, si son 10, más o menos mide 0.34 nanómetros. ¿Ya? Entonces, alcanza metros, digamos, ¿no? Entonces, imagínense cuántos millones de bases nitrogenadas tiene. Ahora, esta cadena polinucleótida, como les decía, está formada por puentes de fosfato del carbono 5 al carbono 3. 1, 2, ¿no? 4 y 5. Y ahora las dos cadenas son lo que les decía, ¿no? Antiparalela, pero a su vez complementaria. ¿Ya? Y aquí me está mostrando bien las bases nitrogenadas, ¿no? Entre adenina, timina, siempre doble enlace por puente de hidrógeno. Y entre citosina, guanina, citosina, enlace triple. Entonces esta es más difícil, más estable, vamos a decir así, ¿no? Pero sí se pueden separar, ¿ya? Mediante calor o mediante enfriamiento, mediante calor se puede separar y mediante enfriamiento se puede otra vez unir, ¿ya? Entonces, adenina, timina, 2 uniones por puentes de hidrógeno, y citosina, guanina, citosina por 3 uniones por puentes de hidrógeno. ¿Okay? Ahí, ¿no? 3. Y aquí, miren, le están mostrando más todavía. Y siempre era los enlaces por puentes de hidrógeno por atracción de carga. El oxígeno tiene carga negativa, el hidrógeno más carga positiva, el hidrógeno con el nitrógeno, hidrógeno con oxígeno, ¿no? Y viene nitrógeno, hidrógeno, el nitrógeno es más negativo que el hidrógeno. Por atracción se une, ¿sí? Aquí también está volviendo a mostrar. Y así. Miren, hartas diapositivas mostrando para que no digan que no se entiende, y está mostrándose además bien el enlace por puente de hidrógeno. Aquí está mostrando que son 3, y entre quiénes se da. Entre qué elementos de la nitrogenada. Bueno, además de los enlaces por puentes de hidrógeno, hay otras fuerzas que ayudan en el mantenimiento de la doble hélice, ¿no? Entonces puede haber interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, ya, ahí. Además, enlaces por puente de hidrógeno. Entonces, integraciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. Ahora, como les decía, hasta ahí la estructura molecular, ¿ya? Ahora, les dije, ¿se pueden separar? Sí, se pueden separar, ¿ya? Entonces, cuando a eso se llama desnaturalización. Y se puede renaturalizar, unir también nuevamente, sí. Entonces, ¿cómo separamos? Mediante calor
¿ya? O mediante la utilización de álcali fuerte, urea, que debilitan este enlace por puente de hidrógeno, ¿ya? Y se puede renaturalizar, sí, ya, pero mediante el enfriamiento controladito. Entonces, miren aquí, proceso natural se para acá, especialmente caliente, se para. Se nuevamente natural otra vez. Primero se puede desnaturar y desnaturalizar las cadenas de núcleo. A eso se hibrida cadenas rápidas, eso es la. Entonces acá realiza desde dos diferentes de otro que se no, y por esto la mía con se separa. Y luego se puede una, y aquí tenemos modificada, ¿no? Entonces una especie y otra separación. El vino libre, nido, ¿ya? Pero soma, y el, imaginen la estructura, entonces una proteína y de esa proteína se enrolla como el tejido cromatina el cromosoma. Entonces, si fuera la